Y nosotros vamos a conversar con el diputado Vlado Mirosevic, diputado que va a tener un papel, según se ha informado en las últimas horas, en todo lo que tiene que ver con la campaña por el apruebo. Gracias por estar acá, Vlado. Hola Fernando, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué vas a hacer en la campaña? Bueno, me metí en un gran quilombo. Bueno, no, primero agradezco a las fuerzas que me han pedido, también a Carol Cariola, poder tener esta coordinación compartida, ¿no? Está Felipe Heuser también. Y nuestro rol básicamente es, quedan 6 semanas y queremos ganar el plebiscito porque está mucho en juego. Ha costado muchas décadas tener una nueva constitución y este no es el momento para desaprovecharlo, y por lo tanto todo lo que se ha conquistado en la nueva constitución hay que mostrarlo, porque se ha ganado mucho y hay que sopesarlo, ¿no? Entonces nuestro rol va a ser recorrer el país, organizar las giras. Hay 190 organizaciones que están en el comando, o sea, este es un comando grande, bastante transversal, reúne, yo diría, a todas las fuerzas que están hoy día promoviendo el apruebo. Y una cuestión clave: tenemos que hacer que la gente se active y salga a la calle, porque hay que explicar la Constitución. ¿Qué es lo que estamos ganando con esta Constitución? Hay que explicarla. Entonces, nosotros vamos a activar, ya están muchos de ellos activados, pero necesitamos ponerle mayor esfuerzo porque nos quedan 6 semanas y hay que ganar. Vlado, tú eres diputado y durante todo este periodo vas a seguir siendo diputado. Y no me cabe la menor duda que si es que hay personas que cumplen labores en sus respectivas instituciones y van a estar en distintas partes, tanto incluso por el apruebo o el rechazo, trabajando en las campañas, bueno, a ver cómo se compatibiliza eso. Sí. No, mi trabajo lo voy a seguir haciendo en el Congreso. Hoy día le decía a mi señora: es probable que me desaparezca unos 45 días, porque no, la verdad va a ser una campaña muy intensa. Vamos a tener que viajar por todo Chile, vamos a tener que tener reuniones hasta muy tarde, porque aquí yo creo que hay un porcentaje de personas que hoy día dicen apruebo con mucho orgullo. Hay otro porcentaje de personas que dicen yo voté apruebo en la entrada, quiero una nueva constitución, tengo críticas sobre el proceso. Y yo en eso quiero empatizar. Yo también tengo crítica. A mí no me gusta que voten desde la ducha, por ejemplo. También tengo crítica. Pero cuando uno sopesa y dice, mira lo que estamos ganando, estamos poniendo en el centro del pacto social los derechos sociales y las libertades con esta nueva constitución, que no teníamos con la vieja constitución. Entonces, cuando uno sopesa lo que ganamos, hay que activar a esa gente que quiere cambio, pero que quiere un cambio tranquilo. Ya, déjame cerrar el episodio de... a ver, ¿cómo tú compatibilizas una tarea que es legislativa y que es de todos los días y que es el mandato que la ciudadanía le dio a los parlamentarios para que estuvieran ahí sacando leyes, mientras yo he estado trabajando en campaña? Yo trabajé, fui jefe de noticias de el No, el 88, y eso... No sé si que habrá cambiado mucho, pero es algo que te toma todo el tiempo. Sí. No es una cosa por horas. Sí, aquí quiero decir, Fernando, que hay un gran equipo. Hay un gran equipo en el comando. Esto es un comando grande. Como decía, 190 organizaciones, todos los partidos que están en el apruebo, están los alcaldes. O sea, hay un equipo muy grande de personas. No es que nosotros vayamos a hacer exactamente toda la pega. Hay un equipo específico para franja, hay un equipo específico para territorial, hay un equipo específico de redes sociales. Más bien lo que vamos a hacer con Carol Cariola es una coordinación política. Es una coordinación política. Tenemos que hacer que la cosa funcione, pero sobre todo tenemos que hacer que vaya en una buena dirección. Pero es más bien creo yo, más que hacer la pega operativa de todo, porque es imposible, esto es un mega comando. Imagínate, nosotros vamos a tener comandos territoriales en todas las comunas de Chile. Por lo tanto, no, aquí hay mucha gente involucrada. ¿Y tú has podido sondear, Vlado Mirosevic, si es que lo mismo va a ocurrir con respecto a la otra opción, la opción del rechazo? ¿Hay gente del Parlamento que eventualmente va a ser parte también formal de la campaña tal cual como ustedes? Yo veo que lo están haciendo en las sombras, pero la verdad es que la mayoría de los coroneles del rechazo no están saliendo públicamente, y yo dudo que salgan. ¿Por qué? Porque no quieren, probablemente no van a querer contaminar
la campaña del rechazo con los rostros más duros de una derecha que es bastante más conservadora y que no sé si logran tener una mayoría en Chile. En cambio, me da la impresión que van a intentar tener un comando ciudadano, ya algo de eso han anunciado. Pero están detrás, están en la sombra, yo diría. Esa es la verdad. Nosotros al menos aquí damos la cara, queremos ganar, queremos demostrar que esta es una constitución que es un punto de partida. Mejoras le haremos. Yo en eso soy de los reformistas, no tengo ningún problema. El texto que salió de la convención no es la Biblia. Y si hay que hacerle mejora, le haremos mejora. Pero no nos perdamos ni un segundo en que si sopesamos la vieja constitución con esta nueva, no hay por dónde perderse. ¿Tú dices no es la Biblia porque consideras que la Biblia es algo perfecto? No, porque algunos creen que la Biblia es intocable y que durante mucho tiempo no ha sido modificada. Cuestión que matizaría, pero de todas maneras, en este caso, no tenemos que tener un dogma respecto de este texto. Es decir, este texto salió mejor de lo que mucha gente cree. ¿Por qué? Porque a nosotros nos tocó ver muchas propuestas que eran bastante radicales en el proceso. Bueno, le quiero decir a la gente que nos escucha, la infinita mayoría de esas propuestas fueron rechazadas en el Pleno, porque en el Pleno había que lograr 2/3 de los votos para aprobar un artículo. Por lo tanto, la mayoría de las cosas que usted vio en la tele y que no le gustó porque eran propuestas bastante locas, no quedaron en el texto final. No quedaron. Entonces, yo digo, ese es un buen punto de partida para lo que viene. Y si hay cambios que hacer, le haremos los cambios. O sea, nosotros, esta constitución es para tener un mejor Chile, pero de ahí en adelante vamos a ir agregándole mejoras. Si no, de eso no pierdan cuidado. El Congreso probablemente hará su trabajo luego y tendremos que bajar todo esto. Son como 60 leyes para implementar la constitución. 60 leyes. Porque la Constitución pone grandes enunciados, pero después hay que ponerse de acuerdo en la letra chica, y esa letra chica es materia del Congreso. Entonces, yo diría, Chile ha tenido harta incertidumbre. El mundo, la guerra, la inflación, tenemos mucha incertidumbre. No le pongamos más incertidumbre. Votemos a prueba y hagamos las mejoras que sea necesario después. La gente que yo he tenido acá, conversando con ella, que básicamente se inclina por el rechazo por dos razones. Si es que son personas que no creen en el texto que se ofrece, tienen todo el legítimo derecho a solicitar que se vote rechazo. Pero hay gente que originalmente no solamente votó apruebo, sino que además viene de una trayectoria bastante larga del progresismo, digamos, en sus distintas facetas. Y hoy día, las que me ha tocado conversar con ellos, que tienen reparos muy fuertes sobre determinadas materias, les ha crecido la idea de que es curiosa a mi modo de ver, pero lo podemos conversar en un ratito más, pero esta idea de que el rechazar para posteriormente arreglar las cosas es mejor que aprobar para hacer exactamente lo mismo. Yo creo que se equivocan por lo siguiente, porque si es que se rechaza y después se pretende aprobar, o sea, reformar, dependemos del veto de la derecha, esa es la verdad. Y yo creo que en esto hemos tenido más bien una derecha bastante oportunista, que les bajó ahora, les dio un amor por la reforma y por los cambios en los últimos 15 minutos, pero que no han tenido en los últimos 30 años. Y depender entonces del veto de la derecha es muy complejo. Yo decía de broma, pero ellos a rato se parecen un poco a Kiko, del Chavo del Ocho, que cuando no le gustó el juego agarra la pelota y se la lleva para la casa. Y yo creo que van a hacer exactamente lo mismo si gana el rechazo. La derecha se va a envalentonar y va a decir, no, aquí hay una mayoría que no quiere cambio y probablemente va a ser muy difícil avanzar en reforma. Yo creo que, por el contrario, este texto puede ser una base para luego hacer mejora en el Congreso, porque si usted le pregunta en el Congreso si hay disposición al que sea para hacer cambio, todos están dispuestos a hacer cambio. La derecha, de todas maneras, pero si usted habla con la centroizquierda, con el Partido Socialista, están todos de acuerdo en hacer cambio. Entonces, si hay que hacer mejoras, las vamos a hacer. La gente que nos está escuchando tiene que saber, quédense tranquilos en eso, las vamos a hacer. Pero no nos perdamos. Ahora, este texto es mucho mejor que el anterior. Ahora, Vlado Mirosevich,
Desde ese punto de vista de lo que estamos hablando, y yo se lo he preguntado a varias personas acá que han estado conversando conmigo sobre esta misma materia. ¿Es posible conseguir acuerdos mínimos a priori antes de septiembre para el caso que ya, como todos están declarando que no tienen ni un problema con hacer cambio y modificar, y que incluso hay algunos que son extraordinariamente abiertos y parece que han descubierto una honestidad sin límite, porque plantean de que es indudable, dicen, que la constitución anterior, la constitución vigente, digamos, ya no da el ancho y hay que cambiarla. Sí. Bueno, si es que hay tanta seguridad, ¿no debiera corresponder de alguna forma comprometerse explícitamente en algo? Estoy hablando no solamente de la gente que va a votar rechazo, sino que también de la gente que va a votar apruebo. Por supuesto. Yo creo que tenemos que hacerlo. Quedan 6 semanas y tenemos que decir exactamente qué cosas nos gustaría cambiar. Ahora, déjame decirte, Fernando, yo estoy completamente abierto de eso. Aprobar para mejorar, hagamos las reformas, comprometámoslas públicamente, estamos trabajando en eso. Pero diría lo siguiente, Fernando, esos cambios son bastante laterales, la mayoría de ellos. El corazón de la nueva Constitución, primero, es descentralizadora, del cielo a la tierra respecto de la vieja Constitución, que era una de las más centralistas del planeta. Es descentralizadora. Segundo, tiene en el corazón los derechos sociales y las libertades, que no teníamos con la vieja Constitución. Y tercero, una Constitución del siglo XXI, ya lo decía Agustín Esquella, que creo que esto es importante hacer una distinción. No es cierto que todos los constituyentes hayan jugado un mal papel. Aquí hay gente que hizo un muy buen trabajo. Quiero destacar a Agustín Esquella, al profesor Esquella. Hicieron un tremendo trabajo. Él y otros más, Jorge Abarc, es gente que hizo una pega muy seria. Entonces, no por un puñado de constituyentes que no actuaron de la manera en que se debería haber actuado, de manera republicana, ese puñado no me quita la esperanza de tener una nueva Constitución. No me la van a quitar, ese puñado. Entonces, ¿pero qué decía Agustín Esquella? Una Constitución del siglo XXI, feminista y ambiental. Si respecto a la materia ambiental, Fernando, no podemos continuar si ya no tenemos agua. No tenemos agua. La Constitución, no podemos seguir con la norma de la vieja Constitución, de la Constitución del 80, que privatizaba todo. No tenemos agua. Necesitamos que la gente que nos está escuchando, no hay más tiempo que perder. Entonces, si esta Constitución no es una Constitución ecologista, vamos a tener un serio problema, que ya lo tenemos, pero se va a seguir agudizando. Entonces, pongamos a esta Constitución el siglo XXI y los cambios que hay que hacer, los haremos. A ver, mencionaste que te parecía el que se pudiera llegar a hacer acuerdos, si tú quieres, previo, sí, para que no tuviera que decidirse el día después del resultado. Y yo he contado ya varias veces esta anécdota, pero la quiero seguir contando porque es muy típica. Esto de que cuando a una persona le preguntan qué harías tú si te ganáis el gordo de la polla o de la lotería, y la persona dice, yo le daría plata a la gente que no tiene comida, ayudaría a una serie de tíos y primos que están pasando por unas cosas, qué sé yo, compraría librerías bibliotecas para varios colegios, porque yo creo que hasta que se lo gana. Esto me recuerda, para ponértelo así, un cuento que se contaba en la época de la Guerra Fría, que te lo voy a contar, que el Partido Comunista Soviético en esa época, el Partido Comunista, hace una entrevista a un ciudadano para que vea el puro engranaje de la órbita soviética, con los pensamientos y todo lo demás. Entonces lo sienta así como estamos nosotros y le dice, camarada, por eso te pongo las dos cosas. El camarada le dice, si usted tiene 2 casas, ¿qué haría? Bueno, una casa para mí y otra casa para el partido, para que la ponga a disposición del país. ¿Y si usted tuviera 2 autos? Bueno, si tuviera 2 autos, uno para mí y el otro lo pongo a disposición del partido. ¿Y si tuviera 2 bicicletas? Se queda en silencio. Camarada, está en la televisión ante todo. Si tuviera 2 bicicletas, es que, camarada, tengo 2 bicicletas.
Y ahí, lo que se tiene no se reparte. Lo que no se tiene, todo se reparte. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, hay que tener cuidado, porque básicamente estamos hablando sobre una situación donde la realidad no se ha producido todavía. Sí. Y cuando haya un resultado, en una de esas cambian también las maneras de operar, de mirar el fenómeno, dependiendo de cómo se genera esa votación. Por eso te pregunto si es que hay agua en esa piscina, que tiene que ser transversal, porque tiene que invocar también, por cierto, a la persona, a la gente de la oposición. Totalmente, Fernando. Yo creo que, a ver, yo estoy convencido de que hay que hacer un compromiso público de las cosas que vamos a reformar ganando la prueba. Hay que hacerlo público. Yo no tengo ningún problema, estamos trabajando en eso. Nos quedan 6 semanas. Yo estoy seguro que vamos a lograr transversalidad para poder decir, mira, estas 5, 10 cosas vamos a cambiar del texto. Pero esas 5 o 10 cosas uno se dará cuenta que no son tan centrales, porque hay estas otras de las cuales estamos de acuerdo que hay que avanzar en Chile. Entonces creo que a rato nos estamos quedando pegados en la conversación sobre la marginalidad, en circunstancias de lo que esta Constitución trae una serie de conquistas y de avances para las grandes mayorías que no podemos perder de vista, esa es la verdad. No podemos perder de vista. Y a la vez, y por eso creo que tiene mucha más certidumbre, Fernando, tiene mucha más certidumbre votar a prueba para mejorar, tiene más certidumbre porque ya lo han dicho todo el mundo, lo ha dicho el presidente, o sea, no termina aquí el proceso constituyente. Esto es como una serie, y este fue el primer capítulo de la convención. Después, el Congreso va a tener que bajar 60 leyes, y el Congreso está, como usted sabe, bastante empatado. Por lo tanto, es una cierta garantía de que va a haber un equilibrio en esas leyes que se van a aprobar. Ahora, yo de verdad quiero decir, primero, que la gente lea el texto. Segundo, no se quede solo con la impresión del proceso, porque yo también soy crítico del proceso. A mí no me gustó cómo un puñado de constituyentes se comportó. No estuvieron a la altura. Un puñado. Otros, en cambio, sí estuvieron a la altura. Y ahí hay que ser justo para poder distinguir. O sea, ahí yo nombré a Esquella, a Jorge Abarca, al mismo Gaspar Domínguez. Creo que hay gente que estuvo a la altura. Ahora, no nos quedemos pegados en la discusión sobre ellos, si no lo estamos evaluando a ellos. Estamos evaluando el texto. Y este texto es un contrato que trae más derechos. Entonces la pregunta que yo hago a la grandes mayoría es, ¿por qué quieren renunciar a esos derechos? A ver. Si son conquistas, que no hemos demorado años. Ya, pero convengamos una cosa. La diferencia entre una votación por un candidato a diputado y un texto constitucional es que el candidato a diputado, yo tengo 25.000 formas de fijar una posición respecto de él o ella. Lo he visto antes o no lo he visto, por lo tanto me da lo mismo. O lo he visto, me cae bien, me cae mal, es del partido que me parece buena onda, lo escuché el otro día y dijo tacatá, ok. Pero en un texto constitucional tú tienes necesariamente que buscar interiorizarte un poco del contenido. Y eso no es una cosa fácil. Sí. En ninguna parte del mundo es fácil. Sí. Porque no solamente está en un lenguaje complejo, donde incluso se producen todavía errores, sino que además tú tienes que tenerlo y tienes que buscar ayuda en tu entorno para que te ayude a comprenderlo. Sí. Y eso son cosas que en otras partes se ha hecho muy bien, se forman equipos, se forman grupos, etcétera, territoriales, etcétera. Pero acá, básicamente, uno responde, y probablemente las encuestas responden, a lo que son los flachazos de cada día, digamos. Sí. ¿Cómo se asegura que la gente tenga un meridiano conocimiento de aquello por lo que va a votar? Sí, hay varias cosas. Primero, hago un llamado a hacer pedagogía social, sobre todo los más jóvenes, que tienen acceso a Internet, que leen, que comparan, que son capaces de verificar si lo que te están diciendo en la campaña del rechazo es verdad o no, porque, digamos las cosas como son, Fernando, la campaña del rechazo está situada, parada, en un cúmulo, en una montaña de mentiras. Esa es la verdad. Entonces, frente a eso, lo que necesitamos es que la gente tenga conciencia muy crítica. Y yo hago un llamado aquí a los jóvenes que cumplan una pega dentro de sus familias,
que expliquen, que comparen, que verifiquen, porque esa pega hay que hacerla. O sea, yo creo que hay que repartir la Constitución donde podamos para que la gente lo lea. Pero no basta con eso. Hay que salir a la calle a explicar. Y esa es nuestra misión como Comando del Apruebo. A eso nos vamos a dedicar por completo. Ahora, yo estoy seguro que si la gente lee la Constitución, va a llegar a la conclusión de que aquí hay una serie de cambios, pero que son cambios tranquilos, que no comprometen ni la estabilidad económica del país, que es una cosa súper importante a cuidar, y que le ofrecen certeza en un momento de incerteza a nivel mundial. Porque si en cambio gana el rechazo, nos metemos en una espiral que no sabemos dónde termina. O sea, el presidente ya ha dicho que pretende continuar con esto un año más, en una convención electa, una nueva elección. Entonces, me parece que es mucho más cierto el camino del apruebo. Y que luego le haremos las reformas que hay que hacer. Pero vuelvo a insistir, esas reformas son más bien secundarias. Porque el corazón de la Constitución es lo que la gran mayoría de Chile ha estado pidiendo hace mucho rato. Sí, yo, como te digo, he conversado con varias personas y voy a seguir conversando con personas de todas partes. He conversado con personas que van a votar rechazo, siendo personas que tienen un historial de progresismo, ya si tú quieres, o centro izquierda, sí. Por múltiples razones. Sí. Normalmente, ¿cuál es la razón? Normalmente focalizan en un área o en un par de áreas, sí, donde dicen, mira, esta cosa no puede ser aprobada. La plurinacionalidad, por ejemplo, que es una cosa donde yo le decía a José Rodríguez Elizondo ayer acá, sí, que a mí me sorprendía porque en el colegio solo eran loas para los araucanos y los mapuches y éramos fantásticos y lo usamos en la insignia del equipo más popular del país y teníamos hasta en los barrios más elegantes nombres de caciques araucanos, todo lo que tú quieras. Pero cuando toca tratar sobre las posibilidades de hacer una redistribución de derechos o de tareas ahí, bueno, salta porque nosotros tenemos, y hay que reconocerlo, tenemos guardado no solamente un clasismo clásico, tenemos una cosa que es étnica, racial, que es y que no había salido porque no estaba la oportunidad en términos normales. Pero ahora está. Y además esto provoca incertidumbre, legítima incertidumbre también. Sí, a ver, yo creo, Fernando, que aquí la convención explicó mal algunas cosas y que creo que es importante que se expliquen. Y voy a ser muy concreto. Sistemas de justicia. Cuando se habló de la justicia indígena, mucha gente, con desconocimiento, pensó que esto iba a ser aplicable en materia penal. O sea, si alguien cometía un delito, me robaba el auto, pero era indígena, entonces no lo iba a juzgar la justicia tradicional, sino que iba a tener su propia justicia. Y la verdad es que eso no es así. Y parte de los compromisos que ya podemos comenzar a tomar, y que es bueno que lo hagamos público, es que la justicia indígena no va a haber diferenciación respecto de la materia penal. O sea, no es que si un indígena comete un delito vaya a ser juzgado por su propia justicia. No, va a tener que, si es responsable, va a tener que responder frente a la justicia ordinaria, como cualquier persona en este país. Entonces, ese tipo de explicaciones hay que darlas, porque si no, damos un espacio muy grande para que la campaña del rechazo se aproveche y diga lo que sea. Entonces, yo creo que es bueno, Fernando, y nosotros lo vamos a hacer, que comencemos a explicar las bajadas concretamente. La franja es una oportunidad extraordinaria para eso. Yo creo que esta va a ser la franja más vista de la historia del regreso a la democracia. Eso creo yo. Porque como es voto obligatorio y hay mucha gente que está indecisa, va a ser una franja muy consumida. Porque al final, creo yo, la gente no es tonta y la gente quiere tener información fidedigna. Sí, ahora, para terminar, porque se me está acabando el tiempo, te lo quiero decir de la siguiente manera. Uno de los desafíos que tienen las dos posiciones, tanto el apruebo como del rechazo, y me imagino que en el rechazo ya voy a conversar con ellos también durante esta semana, probablemente están pensando en esa situación, pero es que a diferencia de un plebiscito clásico donde es un sí y un no por algo súper potente, enorme, como fue el caso del 88, que era la dictadura, digamos, o el régimen militar,
como tú quieras llamarlo. Ok. Tú no necesitabas demasiada información para decir si que querías o no querías que siguiera, porque lo habías vivido. Pero en una constitución tú necesitas información. Sí. Y la información toma tiempo. Sí. Y el tiempo no necesariamente juega a veces a favor de las posiciones que uno quiere. Bueno, y parte de lo que nosotros tenemos que hacer, Fernando, es recordar que la gente se ha vivido esta experiencia. Porque, y voy a poner casos muy concretos. Tú sabes, yo soy de Arica. Cuando una persona en Arica se enferma, como este es uno de los países más centralistas del planeta, si se enferma grave, tiene que viajar a Santiago para salvar la vida. Pero para viajar a Santiago, tiene que hacer un bingo. La mayoría de las familias tienen que hacer un bingo, tiene que haber solidaridad en el barrio, tiene que haber... Porque la capacidad de la seguridad social en Chile es limitada. Y recordemos algunas cosas. ¿Qué tiene que ver esto con la Constitución? Directamente relacionada. La imposibilidad de tener un seguro universal de salud es porque la vieja Constitución, la Constitución del 80, lo ha impedido. El presidente Lagos, cuando intentó hacer el auge, que lo hizo y ha significado una cobertura de un número importante que va creciendo de enfermedades, cuando intentó que un porcentaje de los aportes fuera un fondo solidario que permitiera, no era el total, un porcentaje, fue inconstitucional. La derecha le dijo esto es inconstitucional. Cuando quisimos darle poder al CERNAC para terminar con los abusos, inconstitucional, que no podía sancionar a las empresas. Entonces, yo les digo, lo que pasa es que la gente se ha vivido el problema de tener una constitución que es poco democrática y que no permite la seguridad social. La gente lo experimenta todos los días. Lo que pasa es que yo el otro día me puse a ver la franja, Fernando, termino con esto, la franja del plebiscito de entrada. Sí. Ahí están las verdaderas razones de por qué se inició este proceso constituyente. Entonces nosotros tenemos que recordarle a la gente que la Constitución tiene que ver con esa injusticia que está viviendo a diario, porque tiene que ver. Bueno, vamos a ver, y todavía queda tiempo para conversar, y vamos a conversar en este programa con mucha gente, pero no cabe la menor duda que, independientemente de la posición que la gente tome, mientras más efervescencia, si tú quieres, avidez haya por saber de qué se trata lo que se está votando, yo creo que más racional y más justa es el resultado, cualquiera ese sea. Así es, hay que activarse, hay que activarse. E informarse. Gracias, Vlado, por estar con nosotros.